¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Running Records Podcast, un podcast patrocinado por Running Coffee Roasters. Continuamos con nuestro especial de Halloween y el día de hoy te tengo la historia número 3 que se titula Corriendo de la Llorona. Un grupo de corredores formado por 5 amigos, Carlos, Ana, Rodrigo, Marisol y Diego, decidió organizar una escapada a la sierra para alejarse de la rutina y disfrutar de un fin de semana de entrenamiento en la naturaleza. Amaban correr, pero la idea de hacerlo en las montañas, lejos de la ciudad, los emocionaba aún más. El aire puro, los senderos desafiantes y las noches bajo las estrellas prometían una experiencia inolvidable. Llegaron a la sierra en la tarde, instalando su campamento en un claro entre los árboles. El lugar era remoto, rodeado de altos pinos y montañas que se alzaban en el horizonte. Al caer el sol, el aire se volvió fresco y la luna iluminaba tenuamente el paisaje. Tras una cena rápida, junto a la fogata, los corredores se retiraron a sus tiendas. El plan era despertar al amanecer y correr por los senderos de la sierra. Sin embargo, esa noche, mientras se preparaban para dormir, Marisol rompió el silencio con una sonrisa traviesa. ¿Han escuchado la historia de La Llorona por estos lugares?, preguntó, tratando de asustarlos. Rodrigo se rió nerviosamente. Ya vas a empezar con esas historias, Marisol. Vamos a acampar, no a asustarnos. Ana, menos escéptica, frunció el ceño. He oído por estas montañas que han visto cosas extrañas, sombras, y sí, algunos han mencionado a La Llorona. Carlos se rió. Es solo una leyenda. Estamos aquí para correr, no para escuchar cuentos de terror. A pesar de los intentos de calmar los ánimos, el ambiente se puso tenso, muy tenso. Nadie quería admitirlo, pero la historia había dejado una pequeña semilla de miedo en el grupo. Al día siguiente, después de una mañana de carrera, donde los senderos serpenteaban entre las montañas y el aire fresco llenaba sus pulmones, todos sintieron una profunda conexión con la naturaleza, pero esa noche, el verdadero terror comenzaría. La luna llena brillaba en lo alto, y el grupo estaba alrededor en la fogata, contando historias y riendo, cuando de repente un sonido rompió la calma. Un lamento, lejano pero penetrante, flotó en el aire, helando la sangre de los 5 amigos. Resonó en el silencio de la sierra. El grupo se quedó inmóvil. Marisol miró a los demás con los ojos abiertos, su broma de la noche anterior convertida en una realidad que no podía explicar. Diego se puso de pie de un salto, sus ojos buscando el origen del sonido. ¿Escucharon eso?, murmuró, su voz temblorosa. «Es solo el viento», intentó decir Carlos, pero su voz se quebró. En el fondo, sabía que no era el viento. El lamento volvió a resonar, más cercano esta vez. Se escuchaba más claro, acompañado por el crujir de las ramas en la oscuridad. Parecía que algo se acercaba. El pánico se apoderó de todos. «¡Es la Llorona!», susurró Ana, sus ojos llenos de terror. «¡Tenemos que irnos! ¡Ahora!». Sin pensarlo 2 veces, comenzaron a recoger lo que podían. Dejaron la mayoría de sus cosas atrás y apagaron apresuradamente la fogata. No les importaba el equipo o las tiendas. El miedo había tomado control de sus cuerpos. Las piernas que alguna vez habían corrido maratones por placer, ahora temblaban de pánico mientras escuchaban los lamentos acercarse. Empezaron a correr, perdiéndose en la oscuridad del bosque. Las sombras de los árboles parecían alargarse y moverse con ellos, como si estuvieran siendo vigilados. El eco del lamento los seguía a cada paso. Cada vez sonaba más fuerte, más cercano, resonaba en sus cabezas.
Corrían como si sus vidas dependieran de ello. Las ramas rasgaban sus ropas y piel, y el terreno irregular dificultaba la huida. Pero no se detenían. Ana tropezó en una raíz, pero Carlos la levantó de inmediato. Sin atreverse a mirar atrás, sabían que si lo hacían, verían algo que no querrían ver. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a una pequeña cueva entre las rocas. Se refugiaron allí, jadeando, sus corazones latiendo descontroladamente. Se acurrucaron en la oscuridad, tratando de silenciar sus respiraciones. Los lamentos habían desaparecido, pero el miedo seguía clavado en ellos. Permanecieron en la cueva hasta el amanecer, aterrorizados de que la Llorona pudiera encontrarlos. Cuando el sol finalmente iluminó el paisaje, salieron con cautela. El silencio de la mañana parecía antinatural. Regresaron al campamento, pero todo lo que habían dejado estaba intacto, excepto las huellas en el suelo, marcas largas y profundas que no podían haber sido hechas por humanos. Sin decir una palabra, recogieron sus pertenencias rápidamente y dejaron la sierra. Nadie mencionó lo que habían vivido, pero todos sabían que aquella experiencia los había cambiado. Nunca más volvieron a hablar de la Llorona, pero desde esa noche, ninguno de ellos volvió a correr en la oscuridad. La leyenda que tanto habían bromeado se había convertido en su peor pesadilla.